Bienvenidos a TMT Conversaciones, en este ciclo especial en el marco de la cuarentena. Vamos a conversar ahora con Luján Olton, que es directora de Game On, magíster en comunicación y creación cultural. Luján, ¿cómo va? Hola José, encantada, muy bien por aquí. Luján, ¿qué lugar tienen los videojuegos en la cultura hoy? ¿Tienen un lugar ya suficientemente reconocido por el conjunto de la sociedad o sigue siendo todavía para muchos cosa de chicos? No, ya han ganado terreno, la verdad. Los videojuegos son una de las principales industrias culturales hoy en día. Están ahí cabeza a cabeza con el cine y eso les ha beneficiado justamente para tener mayor recepción dentro de otros espacios. Y ya te diré que hace unos 10 años más o menos que iniciaron un camino más formal, sistemático, si se quiere, dentro de un circuito propio, paralelo, que tiene que ver con todo lo que es la producción independiente, cultural, como más se puede decir, artística, experimental, que habilitó la creación de otro tipo de contenidos, de otro tipo de juegos, y que les permitió ingresar en galerías de arte, en museos, que les permitió llegar a las escuelas, a otros espacios. Entonces, hay, digamos, un lado A y un lado B de los videojuegos que se están complementando, digamos. Ujú. Y la cuarentena, por supuesto, también ha servido para un nivel de difusión y de acercamiento desde múltiples lugares que los han vuelto a poner hoy en un lugar protagonista. ¿Y hay suficiente, no sé cómo decirlo, preparación, digamos, de parte, por ejemplo, de los docentes, o mismo de los padres o de los funcionarios públicos para percibir la relevancia de los videojuegos como vehículo de cultura y de educación, que es lo que acabas de sumar? Ese es un camino que está en construcción. De hecho, así como empieza esta línea más experimental y artística, se empieza a formar también, eso ya tiene más de una década, un camino que tiene que ver con los game studies, con crear su propio sector académico de investigación, de crítica sobre el dispositivo mismo, que permite que le lleguen reflexiones de otros campos, entonces que se acerque también a otro tipo de usos. Ahora lo que pasó, por ejemplo, en la cuarentena es que, por supuesto, se han volcado todos a las herramientas digitales y desde las escuelas también se intentó acercarse más a los videojuegos, a lo que venía en una forma progresiva, y faltan las herramientas, como decís. O sea, está el interés, pero falta todavía esa capacitación, ese aprendizaje también de parte de quienes estamos de videojuegos, de ver cuál es la mejor forma de acercarlos. Y creo que es el momento ideal para poder capitalizar todo esto que está sucediendo. Los padres están Ujú, prestando más atención, las escuelas lo están viendo. Entonces, ahora se tienen que activar estos diálogos. ujú. Hay ahí hay como dos caminos, ¿no? Mm, Por poner un ejemplo, cómo usar Minecraft para una clase, o no sé si Fortnite se puede llevar sí, también a algún tipo de instancia educativa en la escuela, pero también está otro aspecto que es hasta dónde debería la currícula educativa incorporar los videojuegos como materia a estudiar en el sentido de saber un poco, tal vez, cómo se mm, hacen. programar. Claro, bueno, es un debate ese que está, ¿no? Si la programación tendría que entrar hoy que está en auge, y está ahí la duda, ¿hasta dónde puedes realmente ponerlo como obligatorio? Porque no todos estamos preparados para programar. De hecho, yo no sé programar, yo estoy del otro lado. Digo que es Ujú, una asignatura pendiente para mí, pero todavía no me dediqué a ese tema. Creo definitivamente que es súper valioso quizás ofrecerlo como una posibilidad, ya tantas materias optativas que hay, además, estaría genial que las escuelas sí empiecen a incorporar talleres opcionales o quizás dentro de currículas como es que tienen en artes o en distintos, tener algún acercamiento, porque de hecho hay un montón de herramientas súper accesibles y gratuitas y que los chicos las dominan, pero enseguida. Ayer estaba jugando a un juego con mi hijo de 5 años y yo me trabé y él me hizo pasar. ujú. Tremendo. Eh, pero ya que como obligatorio no. Ahora, incorporarlo sería bárbaro. Y es lo que decís, ¿no? Hay herramientas, los sandbox como Minecraft y demás que los chicos lo manejan, juegos que ya están desarrollados, como Assassin's Creed, que se utilizan fantástico para historias de arte, para arquitectura. Y después, el hecho de pensar juegos desde la currícula de la escuela misma, o sea, incorporar la dinámica o la lógica del juego, que eso tiene que ver con lo que es el edutainment. No necesariamente jugar un videojuego, pero esa forma de relacionarse, esas herramientas, esas habilidades que tienen los chicos, ver cómo se aplican al aula. Ujú. ¿Hay algún modelo o algún caso inspirador de países o de instituciones que estén más adelantados
en general, ¿no? En incorporar los Sí, videojuegos sí, sí, tanto a la sí, educación, por ejemplo, al ámbito de la cultura, a los museos, a claro. festivales. Bueno, mira, en lo que es educación, Finlandia, y un referente ahí innegable acá cerquito nuestro es Gonzalo Frasca, de Uruguay, que está llevando Ujú, adelante investigando esta área muchísimo. Localmente la tenemos a Graciela Esnaola, tenemos varios profesionales que están investigando, pero todavía no hay un desarrollo que se vea en la práctica. Y en lo que es cultura, nosotros, bueno, estamos con Game On el Arte en Juego hace 10 años y somos pioneros en Argentina y casi te diría en Latinoamérica, porque está File en Brasil y hay algunos casos aislados, pero la exhibición nuestra viene firme, pasó creciendo hace bastante tiempo. Y en Europa, por supuesto, o sea, el tema de los videojuegos y todo el circuito independiente está lleno de festivales que nacieron casi al mismo tiempo que nosotros, en Alemania, en Inglaterra. Inglaterra tuvo hace poquito una super exhibición que les tomó 3 años de desarrollo, de previa de ir armándolo, en el Victorian Albert Museum, que es icono en lo que es diseño. Y bueno, la idea era que estuviera ahora de gira, pero está en formato digital, ¿no? ujú. Pero sí, Em, vienen incorporándose muchísimas exhibiciones y festivales, ya te digo, tanto en circuitos institucionales validados artísticamente, como abriéndose un camino propio, así como pasó con el cine, con Hollywood y Cannes, digamos que están en los dos circuitos, lo mismo está sucediendo con el videojuego. Ujú. ¿Qué pasa con los videojuegos y los adultos? Porque a veces muchos tendemos o tienden a pensar que los videojuegos son cosas de Sí. jóvenes o de niños, pero las estadísticas empiezan a decir otras cosas, ¿no? Bueno, lo que pasa también es que fuimos creciendo, las generaciones que empezamos con los videojuegos, ya estamos siendo los adultos de hoy. Entonces es una cuestión de tiempo más que nada. Pero algo que decimos siempre es que hoy día todos han jugado algún juego digital, inclusive los juegos casuales o el solitario, el Pac-Man. Nadie es ajeno realmente a este lenguaje o desconoce, desde distintos lugares, pero están ahí. Y algo más es que la industria tiene a todos los capos, a todos los principales, están acá, están cercanos, están vivitos y coleando todavía. Ujú, Entonces, es el lenguaje del momento, sí. A ver, les falta camino por ganar, se hacen las exhibiciones, pero siguen teniendo que justificarse, tenemos que hacer el guión curatorial explicando por qué todavía, pero ya están ahí, está iniciado este diálogo. ujú. ¿Y cómo es el panorama de la industria en un país como la Argentina, ¿no? Porque claramente los videojuegos son una industria global, ¿no? Ujú. Por quienes desarrollan la tecnología de base, quienes desarrollan tanto el hardware como el software, ¿no? Quienes plantean las historias. Un país, o incluso podríamos considerarlo como en términos de región, una región como América Latina, ¿cuál es el aporte que puede hacer, dado que la tecnología, el software y demás vienen de otros lugares del mundo? Bueno, la industria de videojuegos está bastante avanzada acá, ya tiene desde el 2000 que estamos con las principales empresas y son unas 130 empresas aproximadamente en Argentina que están registradas dentro de la que es ADVA, que es la Asociación de Ujú, Desarrolladores Argentinos de Videojuegos. Después tenés otras que no necesariamente están asociadas, pero también están. En lo que es cantidad, te diría que son 5 las grandes empresas que mueven y donde se concentra la mayor producción y el intercambio de dinero. Pero después hay muchísimos estudios pequeños, independientes, muchos desarrolladores, digamos, hay muchísimo know-how, hay mucho interés, hay una nueva camada de jóvenes que están acercándose cada vez más. Está Fundab, que es la Fundación de Desarrolladores Argentinos, está Women in Games Argentina, del que formo parte, que estamos nucleando, intentando visibilizar a las mujeres de la industria. Y yo estoy ujú, maravillada con la cantidad de chicas que se acercan, que están empezando ahora a estudiar, que se forman en forma autodidacta, que se están empezando a generar carreras, y ahí hay una muy fuerte capacidad de trabajo. Lo que pasa es que mayormente el 70% de lo que se produce acá tiene que ver con work for hire, con desarrollo para empresas de afuera. Entonces, los títulos locales no son tantos, si bien los hay. Hace poquito estuvo un gran éxito que es Quantum League, creo que es el primer, si no más o menos triple A de Argentina, desarrollo grande, 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 con cantidad tremenda de gente por detrás trabajando, con años de estar en desarrollo. Y después, como te digo, hay mucha capacidad en lo que es el indie. Y ujú. bueno, es lo que nos caracteriza, ¿no? Como argentinos, en ver ese recurso, esa vuelta de tuerca que se ve en todos lados, en el arte de nuevos medios,
en los videojuegos, en todos los campos. Ujú. Luján, para quienes nos están viendo y no tienen necesariamente claro, por ejemplo, qué es un juego AAA. Te pregunto qué es un juego AAA y cuánta gente y cuánto tiempo demanda una producción de juegos de esas características. Acá viene bárbara la comparación con el cine, ¿no? Son juegos donde tenés cientos de personas trabajando en departamentos segmentados con lo que es arte, desarrollo, digamos, dentro de los personajes vas a tener los que están en escenarios, en modelado, en artes visuales. Se trabaja por departamentos, en equipo, con mucha gente por detrás, y son años de trabajo en el desarrollo de la narrativa, de los detalles, de la cinemática. Viene exacto para pensarlo con las películas y las producciones de Hollywood, lo que es el AAA. Ujú. Y se venden, digamos, tienen esa resonancia, resonan en el público en general. Ya se conocen los nombres, están en Vox Populi, digamos. Son los que conocemos de consolas, nomás. Y los indies son empresas que acá tenés un debate de si indie tiene que ver con el contenido, con el tamaño. Mayormente acá en Argentina es una cuestión de tamaño de empresa, son grupos más pequeños, quizás alrededor de 10 personas, o un poco más puede ser, o hasta de 3, de 1. Y en general son desarrollos independientes en tanto que no responden tanto a una demanda de lo que se está viendo en el mercado, sino al interés personal de esa empresa, de esa compañía, de ese grupo, de lo que quieren presentar como propuesta. Tienen las mismas áreas, pero concentradas en menos personas. Si un chico o una chica quiere volcarse al mundo de los videojuegos, ¿qué debería estudiar? ¿Arte, programación, Bueno, narrativa? eso es lo fascinante, todas las cosas que dijiste. O sea, se puede llegar desde múltiples lugares. Ahora, en el grupo este de Women in Games, es tremenda la cantidad de localizadoras, que son las que traducen justamente los videojuegos y habilitan a que esté en el idioma de cada región. Pero programación, están las carreras de desarrollo de videojuegos, artes como dijiste, narrativa para lo que es guión, sonido, el sonido y la música son fundamentales, que es algo que no se habla tanto y acá tenemos profesionales maravillosos. Entonces, con que ya te interese esa industria, tenés que ver el lugar desde el cual uno maneja y hacer el camino propio. A ver, yo llegué desde comunicación e historia de las artes, para hacer curaduría de videojuegos. Uno va armando el caminito. Ujú. Luján, muchísimas gracias. No, por favor, gracias José por el tiempo y la charla. Hablábamos con Luján Olton, directora de Game On, magíster en comunicación y creación cultural. Encontrá tu factura de Cablevisión Fibertel o personal en cablevisionfibertel.com.ar/yo pago en casa. Pagala con tu tarjeta de crédito o débito y si te adherís al débito automático tenés importantes descuentos. Personal Fibertel y Cablevisión. Seguimos en TMT Conversaciones. Vamos a charlar ahora con Edison Lanza, relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Edison, ¿cómo va? Bien, bien. Muchas gracias por el contacto. Espero que Edison, anden bien por estuviste allá. los últimos 6 años al frente de la relatoría. ¿Cuáles han sido los principales temas, tus principales ocupaciones en materia de libertad de expresión en este periodo? Bien, muy variado, ¿no? La verdad es que América Latina, bueno, el hemisferio, porque también tenemos Estados Unidos y Canadá, México, obviamente, es una zona heterogénea, ¿no? Hay, por ejemplo, situaciones que tienen que ver con el tipo de régimen que se instala. Lamentablemente todavía tenemos esas situaciones como la de Venezuela, Nicaragua y Cuba, donde no hay, digamos, democracia plena o democracia de ningún tipo en alguno de los casos, y además el Estado de Derecho no rige, y por lo tanto, bueno, ahí tenemos un poco el abanico de casi todos los asuntos que históricamente tuvo la región: censura, criminalización, periodistas detenidos, bajo figuras arbitrarias y ambiguas, ¿no? Luego hay un segundo grupo, digamos, de países que tiene problemas muy fuertes estructurales de violencia, y esa violencia alcanza a los periodistas porque cuando el crimen organizado y a veces
coludido con autoridades a nivel local o estatal, están coludidas, bueno, eso genera violencia contra quienes denuncian o investigan esas situaciones. Y bueno, México, por supuesto, Honduras, hemos visto casos en Guatemala, incluso en la frontera de Paraguay y Brasil, y bueno, Haití y algunos otros países que hemos visto que han tenido esas situaciones. En los últimos años, también, digamos, comentarles que la gestión de la protesta por parte de los estados ha sido complicada, digamos, ante una eclosión de protestas en la región, Ecuador, Chile, Bolivia, obviamente Venezuela, Colombia. Bueno, hemos visto como un reclamo por distintos derechos, igualdad, acceso a educación, acceso a determinados bienes sociales, generaron unas protestas, en algunos casos con desbordes, pero también con una serie de desbordes por parte de los estados, ¿no? Y las protestas en Nicaragua, que fueron brutalmente reprimidas, por supuesto, que merecerían un capítulo aparte. Y finalmente, digamos, bueno, los países que han girado en el entorno democrático, con polarización, con dificultades en estos últimos años, y yo creo que como característica novedosa, fenómenos de narrativas antiprensa, ¿no? Es decir, y eso se ha dado, yo diría, en casi toda la región. Hoy lo estamos viendo fuertemente en el caso de Estados Unidos, de Brasil, de El Salvador con Bukele, lo habíamos visto antes con Correa, por ejemplo, en Ecuador, o sea, con distintos signos políticos, una retórica, digamos, de que, bueno, la prensa es corrupta, la prensa es fake news, la prensa es opositora, la prensa está al servicio de intereses espurios, etc., lo cual genera, obviamente, que parte de la población reaccione contra la propia prensa, se desacredita el rol que juega el periodismo y se generan hostigamientos en redes sociales, ¿no? Y obviamente los nuevos desafíos que siempre están presentes, ¿no? La interpretación de la tecnología y los estándares de libertad de expresión, cómo se aplican a los asuntos o a las nuevas tecnologías que están revolucionando la información y la comunicación. Ahí hemos visto, sobre este último punto al que hacer referencia, en muchos países, por supuesto, nuevas legislaciones, bueno, en algunos países nuevas legislaciones para combatir la fake news o con ese aparente objetivo, y en algunos otros países, como podría ser el caso de la Argentina, aunque no de manera muy extensa, la aplicación de viejos tipificaciones penales para perseguir a ciudadanos comunes que hubiesen posteado o publicado en redes algún tipo de falsedad. Digamos, ¿qué es lo que deben hacer los estados en ese sentido? Sé que ha habido incluso alguna declaración conjunta de los relatores respecto de cómo regular estas cuestiones. Sí, este es un asunto que ya venía, una preocupación muy fuerte por parte de los estados, tanto el Ejecutivo como el Poder Judicial, digamos, cierta polarización y narrativa a veces de autoexpresión muy dura que vemos en redes sociales, cómo regularla de algún modo. Y obviamente también sectores que han eclosionado y que yo creo que estaban antes, pero que en redes sociales han visto visibilizados, que tienen un discurso de odio, de incitación al odio contra opositores políticos, por temas ideológicos, y lamentablemente a veces por temas de género, de estereotipos o incluso raciales en algunos casos. Entonces esto ha generado una nueva discusión, o sea, los límites del discurso de odio, que antes en la era predigital, bueno, teníamos casos aislados que se podían discutir mucho, donde el Poder Judicial podía actuar de manera más fría y razonada, pero que en el ambiente viral se vuelven una preocupación, ¿no? Y ahí nosotros creemos que hay que seguir apostando, digamos, a que la gente pueda decidir y pueda sancionar de algún modo a quienes no chequean información, dicen disparate o, digamos, sostienen algo que no tiene sustento fáctico, ¿no? No a través del derecho penal, no a través de la criminalización, porque muchas veces se mueve todo el aparato del Estado para sancionar a un vecino de una provincia o una localidad en Argentina o en tal país, cuando en realidad no tiene un impacto ese discurso masivo. El discurso de odio es cuando se incita a la violencia y puede generar eso, obviamente, que parte de la población sufra ataques o sufra realmente, bueno, una situación grave de asesinatos por razones discriminatorias, etcétera, ¿no?
Obviamente está la discusión porque es muy difícil establecer el límite cuando alguien llama al odio contra una persona o un grupo, si eso no es el inicio de una escalada, ¿no? Yo creo que es un tema complejo. Pero en principio, yo diría, bajo el sistema interamericano, hay que tratar de resolver, digamos, encuadrando esto en un test de necesidad y proporcionalidad. ¿Quién promociona ese discurso? ¿Ese discurso realmente puede incitar una violencia real, sustantiva? Y eso lo tienen que decidir los jueces y no leyes que habiliten una persecución masiva. Digo, hay un ejemplo claro, pasó en Venezuela, pasó en Bolivia, por suerte, ante críticas de la relatoría, dio marcha atrás el gobierno que había generado una normativa, un decreto para perseguir discursos de odio, y en Venezuela se fue más allá, esta asamblea constituyente de dudosa legalidad, pero aprobó una ley que se llama la Ley contra el Odio, y donde han desfilado ya a esta altura decenas de periodistas, de ciudadanos, por el hecho muchas veces, a veces de un discurso fuerte y agresivo, pero otras veces por denunciar desabastecimiento, por denunciar falta de información, por opinar en redes sociales. Entonces, yo creo que acá hay varios actores que tienen responsabilidad, creo que las redes sociales también tienen que empezar a ver el efecto que generan y generar mecanismos para justamente bajarle el volumen a ese tipo de cuestiones, los medios de comunicación que pueden aportar hechos, y el Estado que también tiene que aportar información, ¿no? Es decir, porque muchas veces esos fenómenos se dan en el marco de una pandemia, de una elección, entonces yo creo que los organismos del Estado tienen que ser mucho más activos en ofrecer información verificada, porque la población al final no es tonta, ¿no? Es decir, sabe que finalmente, más allá de las discusiones, puede identificar la información rigurosa. Edison, en los últimos años en América Latina en particular, aunque se ha escuchado en otros lados también, se describe o se pretende describir un fenómeno supuesto de confabulación de los tribunales o de algunos jueces con algunos medios de comunicación para perseguir tanto judicialmente como mediáticamente, dice este supuesto, a líderes populares, que se ha instalado con el nombre lawfare, ¿sí? ¿En qué medida esto está relacionado con la libertad de expresión? Pero es un fenómeno nuevo donde no tenemos absolutamente toda la claridad al respecto. Yo creo que por un lado, obviamente el papel de la prensa, lo reivindico, lo escribimos en un reciente informe sobre corrupción y libertad de expresión, es justamente aportar elementos a la corrupción, o a la lucha, mejor dicho, contra la corrupción, sea el gobierno que este sea. También yo creo que a veces, sinceramente lo hemos visto en el caso de Moro en Brasil, la prensa también tiene que tener una visión crítica de lo que hacen los fiscales y los jueces, porque tienen al final de cuentas mucho poder, ¿no? Entonces creo que esto se va a ir equilibrando en el futuro, pero sin duda hay casos donde el trabajo de la prensa fue totalmente legítimo, y hay casos donde me parece que hubo cierto enamoramiento con la actividad de los fiscales, de los jueces, y no hubo también, digamos, no se escuchó a quienes estaban siendo enjuiciados, porque el debido proceso en una democracia es esencial, aun cuando alguien pueda haber cometido, obviamente, un crimen también de corrupción, ¿no? O esté investigado y no haya cometido un crimen de corrupción, o no esté probado, ¿no? Entonces, sí, luego se identificó que en el caso de Moro hubo manipulación de información con los jueces, medidas que se tomaron y demás, que también lo reveló la prensa, ¿no? ¿En qué medida, Edison, es relevante para la libertad de expresión tener acceso a Internet universal? Mira, justo una de mis últimas papers que estamos preparando desde la relatoría tiene que ver con la situación del acceso a Internet durante la pandemia, ¿no? Y ahí hemos relevado una serie de cifras, y diría, para ponerlo un poco en dimensión, si bien también, de nuevo, ¿no? La región es muy dispar, ¿no? Es decir, yo creo que el sur del continente y el norte han alcanzado niveles, digamos, buenos de acceso, ¿no? Si uno mira Argentina, Chile, Uruguay, en fin, ve niveles cercanos al 75%, hasta el 80% en algunos casos. Y en el norte, Canadá, Estados Unidos, por 85% y demás. En el centro hay un gran gap en general, en Centroamérica,
en Perú, en Bolivia, en fin, en Venezuela, en Nicaragua, tenemos por encima del 50% de la población que no tiene acceso a Internet. O sea, en el total, uno dice 23% de la región no tiene acceso, de las personas que viven en la región no tienen acceso, pero la situación es mucho más heterogénea y grave en algunos lugares. Entonces, me parece que, como en otras cosas, América Latina está como desvertebrada, ¿no? Es decir, yo creo que si uno mira Europa, mira otros lugares, dice, bueno, energía, comunicaciones, acceso a Internet, son cosas que el continente resuelve de una manera más común y nosotros todavía no, ¿no? Entonces, me parece que tenemos que mirar eso por un lado. Y en segundo lugar, dentro de las poblaciones, ¿quiénes son los más desfavorecidos? Porque la verdad es que creo que Lee Barnes decía, uno de los fundadores de Internet, decía, bueno, ya hace años decía, Internet es una biblioteca, un centro de estudios, un centro de investigación, la verdad que es el acceso hoy a una cantidad de bienes y de conocimiento que es vital, ¿no? Y con la pandemia más, porque hasta la educación, la salud, etc. Entonces, hay que ver ahí, me parece que los pueblos indígenas, las poblaciones más vulnerables, las mujeres tienen distinto acceso, y ahí nos faltan estadísticas incluso. Y estuvimos buscando para ver, bueno, dentro de la región, y la verdad que es muy difícil encontrar estadísticas, salvo las generales. Entonces creo que una de las prioridades en esta situación debería ser esta, ¿no? Y también que los estados tengan en cuenta que muchas veces el sector privado es el que pone la infraestructura o la inversión, pero muchas veces solo con eso no alcanza, ¿no? Entonces hay que tener como un set de soluciones, empezar a explorar que hay comunidades que podrían, como antes se hacía con la electricidad, ¿no? Es decir, que el Estado llevara el troncal hasta una zona y que de ahí las comunidades puedan autogestionar el acceso a Internet. En fin, espectro para distintas localidades que están aisladas. Creo que los estados tienen que empezar a ver ahora eso si quieren llegar a toda la población. Edison, muchas gracias. Gracias a ustedes, un abrazo. Hablábamos con Edison Lanza, relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.